Buenas tardes nuevamente. Primeramente me gustaría presentar al ingeniero Marcos Sánchez Mora. El ingeniero Marcos Sánchez es ingeniero industrial de la Universidad Interamericana y ha trabajado desde 1994 en el desarrollo y supervisión de operaciones en el área alimenticia y dirigido específicamente a la industria cárnica, al matadero de bovinos y al matadero de porcinos. En el año 2013 se capacitó en varias áreas como supervisor para el desarrollo de productos de biogás, proyectos de biogás, logrando la implementación del biodigestor instalado en el arreo con la empresa Sustratos de la Ribera. También desde el 2015 estuvo a cargo de la puesta en marcha y actualmente es el encargado total del proyecto. Entonces, una bienvenida, don Marco. Siguientemente me gustaría presentar al ingeniero Ronulfo Prendas. Don Ronulfo es el encargado de la planta extractora y del biodigestor de la empresa Coopagropal RL en la zona sur del país. Es ingeniero de producción industrial y máster con una maestría en gerencia de proyectos, ambas en el Tecnológico de Costa Rica. Ha participado en la ejecución de proyectos para la cooperativa, como el montaje de una línea de palmistería de 60 toneladas, montaje de calderas de hasta 40 toneladas de vapor, montaje de la planta de grasa sobrepasante, optimización del proyecto de biogestión, es auditor interno de varias normas como la FSS 22000 y adicionalmente se ha desempeñado como profesor en los últimos años. Entonces, una bienvenida a Rodolfo también. También presentar al ingeniero Javier Vargas León. El ingeniero don Javier es graduado de Química Pura de la Universidad de Costa Rica, además posee una maestría en Administración de Empresas de Yuncae, cursos especializados en instrumentación analítica y manejo de aguas residuales. Ha sido profesor invitado en varias escuelas de química y específicamente en métodos cromatográficos. Es especialista regional en instrumentación analítica y conferencista. Ha dado en diversas escuelas, conferencista en diversas escuelas en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, y actualmente es el director de proyectos y servicios del Grupo Zamora, y parte de estos es el biodigestor de la porcina americana, S.A. Entonces, mucho gusto, ¿vale? La idea es hacer esto como un conversatorio, ¿verdad? Yo tengo varias preguntas aquí que creo que son claves o las más principales, ¿verdad? Para conocer un poco más de la tecnología, por qué se hizo, incluso tal vez hablar un poco de costos y al final las preguntas que quieran hacerle ustedes o que nos permita el tiempo, ¿verdad? Entonces, primeramente podemos hacer una pregunta para ustedes y oímos la respuesta de cada uno. ¿De quién fue esa idea inicial de un biodigestor? Aquí el micrófono. Como quieran. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea inició, Sustratos de la Ribera es una sociedad perteneciente a dos mataderos. Matadero del Arreo y Matadero del Valle. A pesar de que son competencia comercial, hubo iniciativa de hacer un solo proyecto, por tema de costos, por tema de cercanía, lo hicieron así. Ambas empresas en su momento, por ahí en 2010, hicieron estudios individuales con gente especializada aquí en Costa Rica de la parte de biodigestores, pero no se llegó a nada. Creo que en el 2012 ya participó la Agencia de Cooperación Alemana y ya participó el ICE,
y ahí fue donde hubo un impulso mayor, un convencimiento mayor de que el proyecto podía darse y se iba a hacer así, el cual se inició en el 2014. Entonces por ahí fue donde vino la iniciativa de hacerlo. Perfecto. Adicional a esta pregunta, tal vez la podemos adicionar que la motivación, ¿verdad? Que puede ser. Una solución ambiental. Digamos, los mataderos tenían que darle tratamiento, en este caso de nuestro proyecto, que es el tratamiento a la boñiga que sale de los procesos de matanza y a la sangre también que sale de los procesos. Un caso específico de la sangre iba a la planta de tratamiento por su carga orgánica, es pesada, tenía un costo de tratamiento alto, de inclusive peligro de generación de olores. Entonces eso motivó mucho a hacerlo en un biodigestor, que ya es un sistema anaeróbico y que nos da el plus de lo que es el biogás, ¿verdad? Y poderlo utilizarlo. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada agradecerles a la universidad y a Rodolfo por la invitación. Básicamente, Copeagropal, tenemos un biodigestor, bueno, como lo mencionaba Rodolfo, de los más grandes del país. La idea nació desde el 2010, venía ahí peloteándose, como decir así, un poco el tema del biodigestor, pero fue ya para el 2012, finales de 2012, cuando ya se inicia con lo que es la fabricación la construcción del biodigestor. Nosotros antes del biodigestor todavía las tenemos, digamos, las lagunas de tratamiento. Cuando hacemos el proceso de extracción de aceite de palma, Copeagropal es una cooperativa, que no lo mencioné, compuesta de cerca de 650 asociados, una de las 500 y resto cooperativas que existen en Costa Rica. Durante el proceso de extracción, cuando ya separamos lo que es el aceite de palma, se generan unos residuos que se llaman POME, le llamamos nosotros, o el sustrato, digamos. Lleva cierta cantidad de carga orgánica, entre 38.000 a 42.000 de cubo. Eso iba a unas lagunas de tratamiento. En esas lagunas son lagunas aeróbicas, se les daba un tratamiento y ya hasta poder vertirlo digamos, ya cumpliendo con la legislación. Entonces ya se planteó el biodigestor como parte de algo más que todo ambiental, ¿verdad? Obviamente eso le ayuda mucho a la imagen de la empresa, ¿verdad? También. Y obviamente del tema de rentabilidad, porque se buscó y siempre se ha buscado producir biogás para un generador eléctrico, un poquito más grande de los que mencionaba el ingeniero, y para sustituir el diésel, un generador eléctrico para sustituir energía del diésel. Copeagropal es una empresa que pues, tiene muchos equipos industriales, entonces ahí se consume, bueno, se pagaba el residuo del diésel de aproximadamente 85 hasta 90 millones de colones mensuales, ¿verdad? Es mucho dinero. Entonces se busca sustituir parte de ese residuo. Y en tema de diésel, para el proceso de refinación también se consume cerca de 38.000, 42.000 litros de diésel por mes en el proceso de refinación. Eso significa un monto de entre 19 a 20 millones de colones por mes. Entonces, básicamente en eso apuntó el tema del proyecto, y fue algo que obviamente vino a impactar mucho a la cooperativa ahora. Buenas tardes. En el caso nuestro, la porcina americana es una de las porcinas más grandes del país, y la producción de cerdo genera una gran cantidad de excretas de contaminación ambiental que tradicionalmente, cuando la empresa empezó hace poco más o menos 40 años, cada vez que alguna laguna de oxidación se saturaba, se construía otra a la par y se construía otra a la par. La legislación actual creo que ha sido la motivación más importante que tuvo la administración en aquel momento para buscar una solución ambientalmente amigable y que fuera también de acuerdo a la presión social, porque lo comentaron los compañeros, especialmente Marco, que la generación de malos olores es el peor enemigo que hay para cualquier sistema de tratamiento de aguas. Entonces el proyecto se empezó en el 2013
Hace 5 años está funcionando. Entre los dos que tenemos aquí al lado es el proyecto intermedio. Se producen como 70 metros cúbicos de biogás por hora. Son aproximadamente 6.000 metros cúbicos diarios. Y la producción eléctrica nuestra es suficiente para satisfacer todas las necesidades de la granja si la ley de cogeneración lo permitiera, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo diría que la necesidad de cumplir con la legislación ambiental fue el principal motivo para buscar una solución, y también el proyecto es, creo que de la misma marca que nosotros, ¿no? Es alemán, MAN, sí. Okay, muchísimas gracias. Tal vez continuando, don Javier, ¿qué problemas han tenido en términos de tratamiento? O sea, ¿qué garantías les ha dado el biodigestor como tal? ¿O qué fallas han tenido? ¿Cuáles son lo más común que les ha sucedido o que ha sido un impedimento para que el sistema continúe? Tal vez el principal problema que tuvimos al inicio, que eso es histórico, Rolando es el que me cuenta porque yo no estaba con la compañía entonces, fue un mal diseño del proyecto originalmente. Los encargados del diseño calcularon el tamaño del filtro de carbón activado muy modesto, y no calcularon la capacidad necesaria que iban a necesitar para remover el excedente de H2S. No me acuerdo cuántos meses fue que duró el motor, pero a los pocos meses colapsó. A los 9 meses, básicamente, para decirlo en buen costarricense, el motor se quebró. Hubo que pegarse una buena negociación, vamos a ver si me entienden, con el fabricante para demostrarle que habían subdimensionado el filtro de carbón activado. Actualmente se tiene uno doble, 250 kilos cada uno. Tenemos muy buenas concentraciones, muy bajas concentraciones de H2S, pero el sistema es triple, ¿verdad? Porque tenemos el sulfato de hierro, perdón, tenemos la microaireación y tenemos el filtro de carbón activado. Los daños y los costos de los daños hacen que la prevención sea muy alta. El tener un sistema de tratamiento de aguas residuales primario con esta laguna anaeróbica que es el biodigestor, en el caso de nosotros nació al revés, debió haber sido el primer punto y las aguas residuales tratadas posteriormente. Nosotros arrancamos al revés, con lagunas de oxidación. No podíamos seguir creando huecos para llenarlas, inundarlas y esperar a que se oxidara la materia orgánica, y en eso nació el proyecto del biodigestor. Yo creo que la parte más importante del biodigestor en dificultades y todo ha sido más el tema de financiamiento que otra cosa. Bueno, en nuestro caso, como planta de tratamiento ha funcionado bien, ha funcionado bastante bien. Sí, como anécdota o algo así, fue tropicalizar el proyecto. Resulta que cuando se hacen los estudios y todo, se hacen estudios de los sustratos, cuánto van a producir de gas y todo teóricamente bien. Resulta que cuando empezamos a recibir los sustratos, nos ha costado en algún momento estabilizar el digestor. Eso, ¿por qué digo tropicalizar? Porque las plantas acá o las industrias, por norma, siempre han tenido plantas de tratamiento y todo, aunque hay separación de sólidos y todo, pero todo va a la planta de tratamiento. Resulta que con el tiempo, a pesar de que uno tiene presente que químicos, que esto no va al digestor, pues resulta que sí había una mezcla importante de un químico que me estaba inhibiendo el crecimiento bacteriano. Entonces por ahí fue la experiencia que tuvimos, pero ya lo corregimos y nos ha ido bien, la verdad. Bueno, en el caso de nosotros, realmente ha costado mucho el tema del biodigestor, más por ser un biodigestor muy grande. De hecho, son 9.400 metros cúbicos de almacenamiento, más 500 que tenemos en un sistema de pretratamiento, digamos casi cerca de los 10.000 metros cúbicos de almacenamiento. Primeramente, el primer problema, digamos, que tuvimos fue el tema de, bueno, ahí lo mencionaba el ingeniero, el tema de diseño en el tratamiento del agua. Por eso es muy importante estudiar bien el sustrato, ver cómo está compuesto, ver pHs, ver temperatura. Entonces nosotros
La primera fue el tema de temperatura, porque al ser un biodigestor, las bacterias son mesofílicas, que trabajan están los termofílicos también, trabajan digamos, ellos pueden trabajar, pero la temperatura óptima de producción es entre 32 y 38 grados. Entonces, el sistema traía un sistema de enfriamiento de un intercambiador de calor de placas. Entonces, cuando pasaba el pome, por ese intercambiador se aterraban las placas. Y no trabajaban ni 2 horas. ¿Y qué era lo que pasaba? Teníamos que brincarnos ese intercambiador de calor y alimentar el biodigestor con un pome de una temperatura de 55 grados. Entonces, al final de cuentas, el biogás que producimos, sí, el biodigestor sí funcionaba, las bacterias trabajaban porque ellas se adaptan, pero el biogás era de mala calidad. Y nosotros sí hemos tenido siempre ese cuidado del motor. Si el biogás no cumple con los parámetros, tanto de metano, ácido sulfúrico, todos esos que mencionaba el ingeniero, no lo trabajábamos. Entonces ahí teníamos el problema, la torre de sulfurización, que es para bajar el ácido sulfúrico del gas, no nos funcionaba bien. Ahí fuimos trabajando hasta el final, hicimos varias visitas a Honduras, ya después de haber instalado el biodigestor. Las personas que estamos ahorita en el biodigestor no fuimos las que estuvimos en la instalación, entonces hay cierta información que tuvimos que aprenderla, como dicen, como a golpes, a puro prueba y error. Tenemos una muy buena relación con la gente de Honduras, que han instalado muchos biodigestores. Honduras, los climas son muy parecidos aquí, son muy calientes. Entonces fuimos allá y ellos tenían una torre de enfriamiento de diferentes niveles, aeróbico. Digamos, simplemente llevábamos el agua en la parte de arriba, se venía por caída libre y por aire lo enfriábamos, y con eso logramos optimizar, digamos, la temperatura de alimentación al biodigestor. Obviamente ahí viene un montón de factores. Empezamos a controlar el pH en el reactor. El pH tiene que moverse entre 6.8 a 7.4, es el óptimo. No es necesario, no significa que si yo alimento más bajo o más alto, no va a producir biogás, pero el biogás no va a ser de calidad, de buen metano, y que el ácido sulfúrico sea bajo, y obviamente el flujo de la alimentación. Entonces fue un proceso, una curva de aprendizaje hasta poder ¿cómo se dice?, optimizar el proyecto y poder trabajar bien el equipo, el motogenerador y las calderas. Aquí podemos ver, este es el motogenerador, es J-Mac, es de 1450 kilos, ¿verdad? 1450 kilos. Bueno, aquí está la entrada de biogás. Es como un motor de combustión interna, es un 20 en U, o sea, 10 cilindros en forma de U. Aquí tiene todo el sistema de radiadores, aquí tiene, como por decir así, la ultra, la salida de gas y escape. Es un motor normal y corriente, nada más, en lugar de trabajar con gasolina o diésel, trabaja con biogás. Aquí tenemos el biodigestor. Es un biodigestor de, como le mencioné, de 9.400 metros cúbicos de capacidad. Otro problema, ahora que veo la imagen, que no lo mencioné, por la carpa. La carpa, de tecnología, es alemana. Tuvimos problemas con la carpa. La carpa trae una mallita, ¿verdad? Es de PVC, trae como el PVC, trae una mallita, luego otra capa PVC y otra de mallita. Entonces, al momento que se rompía, por decirlo así, se rajaba y se mojaba esa mallita, se podía y se rajaba. Entonces, hubo un momento en que a nosotros se nos rajó aquí cerca de 30 metros. Y fue un problemón. Y ahí tuvimos que estar prácticamente un mes con el biodigestor parado hasta que cambiamos la carpa. Esa carpa es de polietileno de baja densidad lineal, es como un tipo de polietileno. Por dicha, la carpa no es tan cara, o sea, los 2 rollos, que fue lo que gastamos ahí, nos costó como $11,000. Lo que más costó fue el personal y toda la planificación y la programación para poder, obviamente ahí hicimos algunas mejoras, buscando siempre un punto principal, que es producir biogás de calidad, porque nada me sirve producir un biogás malo para quemar la antorcha, al final estoy quemando los dólares, por decir así. Entonces, por dicha, con el equipo de trabajo hemos logrado optimizarlo, pero sí ha sido una experiencia muy bonita y realmente un aprendizaje, porque a nivel de Costa Rica, o sea, Honduras hay un montón de historias, pero a nivel de Costa Rica somos
pocos los que hemos incursionado en ese tipo de tecnología, ¿verdad? Y de ideas de negocio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya nos habló algo de costos, ¿verdad? Pero quisiéramos preguntarle en términos de permisos, de asesoría, o costos adicionales para la implementación del proyecto, ¿qué hay que considerar antes de empezar con un proyecto de este tipo? Tema de costos, los permisos igual, normal, como un proyecto normal y corriente, tiene que hacerse toda la parte de diseño, tiene que ir al colegio, planos, permisos municipales, todo eso es normal. Luego, muy importante, sí es la elección de la tecnología y la asesoría, que usted lo mencionaba. Nosotros siempre hemos llegado y hemos analizado actualmente en la administración actual que un proyecto, como cualquier proyecto, usted tiene que cumplir tres cosas. Uno es definir bien el alcance. Definir bien cómo define usted el alcance, con todos los requerimientos, involucrar a todas las personas que tienen que ver con el proyecto, ¿verdad? Y definir bien qué es lo que quiere y qué es lo que va a lograr, cuáles son los resultados que va a lograr. Posterior, definir lo que es el tiempo y el presupuesto, ¿verdad? El costo. Entonces, tiene que, en la parte de planificación, cumplir esas tres cosas. Porque si usted viene y, bueno, hace un proyecto, lo define, viene, lo hace y al final de cuentas se va a salir caro, o sea, 3 o 4 veces más de lo que, entonces, al final puede que sea un proyecto que usted lo planteó en la recuperación en 3 años y que lo recupere en 10 años, ¿verdad? Entonces, son situaciones que considero que se deben tomar en cuenta al momento de buscar una asesoría. Es importante, ojalá que esa asesoría sea con el mismo proveedor que me lo va a instalar, ¿verdad? Que tenga esa experiencia, ¿verdad? Que tenga esa experiencia y que sea aprobada. Por ejemplo, nosotros el sustrato es el POME, el agua residual de la palma aceitera. En el caso de los ingenieros, otro tipo de sustrato. Entonces, que cuando vaya a instalar ese biodigestor, que la misma asesoría o el mismo proveedor que me va a instalar me apoye en la gestión para ir para obtener el alcance que inicialmente planeé, ¿verdad? Bueno, prácticamente lo digo bastante de lo que también bien pensamos. Es importante para o tal vez si la complementamos, ¿qué recomendación le dio usted a las otras empresas en este tipo de tecnología? Okay, exactamente, es, bueno, lo que dijo Rodolfo, los tiempos, involucrar a todos, importante el diseñador, en este caso que creo que de los 3 fue extranjero. Entonces, si es extranjero, comprometerlo no solo a cuando inicie el proyecto, sino inclusive 6 o 1 año después para garantizar que lo que se hizo antes de verdad se esté cumpliendo. Y en el caso nuestro, digamos, también fue de permisos, digamos, lo que hablábamos en la pregunta. Me tocó a mí tramitar todo eso. De ahí llegué en un caso específico, por ejemplo, nosotros participamos de la exoneración de impuestos de importación. Esto tiene que ver Hacienda, y de ahí cuando llegué a Hacienda, de ahí no sabían que era un biodigestor, así. De ahí fue un proceso, de ahí uno lleva el proceso de la mano de ellos. Resulta que durante 8 meses, porque eso fue lo que duré, de ahí al final de los 8 meses visitaron donde iba a ser el proyecto. Entonces ya ahí lo entendieron. Uno de ellos me dijo que lo que él pensaba era que ¿por qué sustratos? Si pertenecía a Matadero del Valle y Matadero del Arreo y los dos tenían de tratamiento de aguas, ¿por qué querían hacer otro? Y resulta que no era lo mismo. O sea, eso fue la anécdota que nos pasó. Pues sí sería bueno, en este caso, hoy en día que camina con la Asociación de Biogás y están normando más esto, pues va a ayudar a los que vienen detrás de nosotros. En el caso nuestro, tal vez hay un tema importante y es el tema de salud. Producimos proteína de consumo humano, pero también la producción de cerdos está demonizada, ¿verdad? Nosotros no manejamos una chanchera de traspatio,
con 10, 15 de cerdos. En cada una de las dos granjas manejamos en promedio 15.000 cerdos. Estamos hablando de una capacidad de producción diaria muy alta, ¿verdad? Así como producimos mucha cantidad de proteína diariamente, producimos mucha cantidad de excretas diariamente. Entonces, sumado a los permisos de ingeniería, de municipalidad y todo, intervienen otras entidades como el CETENA del MINAE, que es la Secretaría Técnica Nacional. Está toda la parte de mediciones, ¿verdad? Vamos a hacer un hueco en la tierra y tenemos que asegurar de que no hay filtraciones. Entonces se ocupa de hidrogeología o geofísica, se ocupa de un estudio hidromecánico, definir la profundidad de los mantos acuíferos para evitar contaminaciones. Hablamos de las mantas, ¿verdad? De las lonas, pero no hemos hablado de la geomembrana que va cubriendo abajo para evitar la filtración. La foto de la derecha es la parte de la porcina nuestra, y para que se den una idea del tamaño, tiene 5.000 metros cuadrados de área. Estamos hablando de un biodigestor de tamaño muy, muy grande. Muy bien. ¿Qué perspectiva hay para el futuro? ¿Qué han pensado? ¿Hay una segunda etapa? ¿Hay una mejora en el proceso? ¿Qué planes tienen para el biodigestor o ya está 100% desarrollado? Nosotros tenemos dos granjas, una está en Colegio de Cartago, que es la de la foto, pero tenemos otra en Macacona de Esparza que no tiene biodigestor, que no tiene generador. De hecho, yo le he hecho propuestas deshonestas a Carolina de que nosotros pongamos, Carolina es la encargada de ICE también junto con Rodolfo, que nosotros pongamos el biodigestor, que es más económico, y que ellos pongan el generador, que es más complicado. Y les vendemos el biogás. Pero eso es una propuesta deshonesta que hay que verla. Pero se está evaluando como un modelo de negocio en el ICE. Un modelo de negocio, sí. No, y nosotros también, obviamente nos conviene. Porque tal vez yo les decía al principio, de las dificultades más grandes que hemos tenido es la obtención de fondos. Si nosotros pudiéramos tener acceso a líneas de crédito blandas a largo plazo, hace días teníamos el biodigestor. Pero les decía hace unos instantes que la producción de proteína animal está satanizada, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en un valle donde tenemos mucha presión de complejos habitacionales que han venido mucho tiempo después de la creación de la porcina. Les decía hace un rato que tenemos 40 años de estar instalados. Hay complejos habitacionales que tienen 5 años y que están abogando para que nos eliminen, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber los problemas con el Ministerio de Salud, con SENASA y con todo el mundo de quién llegó primero, que fue primero si el huevo o la gallina. Entonces hay que producir de una forma muy limpia y muy amigable con el ambiente para poder subsistir. Y les decía hace un rato, o sea, no es lo mismo tener 10, 15 cerdos en el traspatio que tener una población estamos hablando de más de 3.000 madres productoras en forma constante. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Tenemos un convenio, un proyecto conjunto con el Instituto Tecnológico para hacer una transferencia de tecnología. Vamos a entrar en un proyecto de producción, de siembra de microalgas. Las microalgas necesitan, al igual que cualquier ser vegetal vivo, ocupa nitrógeno, fósforo y potasio, que son nutrientes básicos, y resulta que en las excretas, en las aguas residuales de las porcinas, eso es el principal problema, la gran concentración de nitrógeno, de fósforo. El potasio no es tan complicado. Entonces, la idea que tenemos es alimentar las microalgas con aguas residuales. Eso nos permite pasar a niveles muy bajos de DQO. Y si se acuerdan decía el doctor Maynor al principio, que si se acordaban de las clases de la tabla periódica y eso, yo les voy a recordar, si se acuerdan de la parte de biología básica de fotosíntesis. ¿Qué se ocupa para hacer fotosíntesis? Para que crezcan los organismos vivos vegetales. Luz, en el Valle de Coris tenemos bastante. Nutrientes, NPK, que los tenemos de las aguas residuales. Y CO2. Y adivinen qué sale por la mufla del motor. CO2, en cantidades industriales. Y gracias a Dios y a los sistemas de limpieza que tenemos, la cantidad de H2S es muy baja. Entonces la idea es, en la parte trasera de la granja, en la parte sur, instalar una planta de siembra y cosecha de microalgas. La microalga tiene una ventaja de que es capaz de fijar cantidades industriales de CO2 comparado con plantaciones similares
para darles un número de referencia, una hectárea de melina o de teca fija de 1.5 a 1.9 toneladas por hectárea sembrada al año, 1.5 a 1.9. La misma área sembrada con microalgas tiene la capacidad de fijar 155 toneladas. Entonces eso disminuye nuestra huella de carbono, es amigable con el ambiente, limpiamos las aguas, entonces tenemos un ciclo de economía, perdón, un modelo de economía circular. Lo que ensucia por un lado nos produce microalgas por otro lado. Y además resulta que las microalgas son altamente nutritivas para los cerdos y entonces adivinen dónde van a terminar las microalgas, en el ciclo. Y otra preguntita, por la parte técnica, ¿no han pensado darle algún uso al biogás o se quedan únicamente con la parte eléctrica? Porque creo que he entendido que hay un matadero, ¿verdad? Tenemos un matadero, tenemos un generador eléctrico de backup, de respaldo, y tenemos una caldera. Lo que pasa es que más bien estamos en negociaciones, insisto con el término, con JACEP para entrar en un sistema de distribución asistida, porque nosotros lo que queremos es poder utilizar en el día lo que producimos adicional en la noche, que actualmente lo estamos donando. ¿Verdad? En el día producimos menos de lo que consumimos, en la noche producimos más de lo que necesitamos, pero eso se regala al sistema porque todavía no hemos llegado a un acuerdo donde nosotros podamos almacenar en la noche y utilizar pagando el uso de la red de distribución durante el día. Ese es el principio del programa de generación distribuida, utilizar la red como un banco, poder guardar ahí los kilowatts para luego utilizarlos. Existen neteos sencillos que se hacen mes a mes o un neteo que se hace anual. Como hay empresas que son cíclicas, ¿verdad?, que tienen los picos de producción en ciertas épocas, entonces les beneficia mucho ese sistema de trabajo. Bueno, en el caso de nosotros, Sustratos de la Ribera, como es una sociedad independiente, actualmente nuestro proyecto, la producción de biogás, está para suplir el 70% de la necesidad de la caldera que utiliza el Abreu. Entonces, una de las proyecciones es, si logramos alcanzar esa meta, sería poner otro biodigestor a la par. Ahí, no, para el otro lado, bueno, sería para ahí, exactamente. Con la intención de reunir algunos otros sustratos de las mismas empresas o poder, en nuestro caso, buscar algún sustrato para tener mayor producción de biogás, alcanzar el 100% de la necesidad de la caldera, y si en caso irnos más allá, soñar, y si hubiera más producción de biogás, pues la utilizaríamos ya en un generador. Ese es a mediano plazo. Bueno, en el caso de nosotros, actualmente lo que más se está trabajando es en finalizar de optimizar el proyecto, ¿verdad? Actualmente, bueno, la sustitución de energía, nuestro motor es de 1400, el consumo de Copeagropal anda entre 1800, hay picos de 2000. Entonces hay un momento en que también generamos con el turbogenerador y nos complementamos. Pero el asunto es que el turbogenerador también genera energía eléctrica, pero es con vapor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que hay un atasco, hay un problema en el proceso, se me cae la presión, me afecta el turbo, diferente del motogenerador. Yo lo que tengo que tener es un buen reservorio de agua y estar alimentando constantemente. Y obviamente el gasómetro, que lo mencionaba Rodolfo, es el biogás que yo estoy consumiendo en el motor, entonces es bastante estable. Entonces a futuro estamos, mediano plazo, hemos conversado ahí con la administración, a corto plazo no, por un tema de financiamiento y de esperar un momento a que la cooperativa se acomode. Los precios de palma aceitera no andan muy bien, entonces la cooperativa ahorita está como estratégicamente como a la espera, no haciendo inversiones muy grandes, ¿verdad?, para poder salir adelante. Pero sí a mediano plazo se está pensando en hacer otro biodigestor, de hecho para este lado, otro biodigestor un poquito más grande, una tecnología de la que hay en Honduras, tecnología probada en Palma. Hay una gente que han hecho cerca de
de 16 biodigestorios. Ahorita están haciendo uno este es de 9.400, esta es tecnología alemana. Estos señores están haciendo uno de 26.000 metros cúbicos, son inmensos, y obviamente el gasómetro también son de 26.000 metros cúbicos. Imagínense la cantidad de gas que tiene ahí para poder trabajar los motores o unas calderas. De hecho, en Honduras ahorita el boom no está tanto en generación eléctrica, sino en generación de vapor, pero con biogás, calderas más grandes. Nosotros de hecho sustituimos, el biogás se va para 3 puntos: se va para el motor para generar energía eléctrica, se va para las calderas para sustituir el diésel, y obviamente se va para la antorcha, ¿verdad? Que es lo ideal es que no se vaya nunca la antorcha, porque ahí estamos quemando la plata, por decir así. Entonces sí se está evaluando a futuro hacer otro aquí, porque tenemos potencial, tanto potencial de fruta y potencial obviamente de agua residual, y a futuro también evaluar otro motogenerador. Obviamente tiene que hacerse todo el estudio técnico y financiero, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, para darles un número, ese biodigestor que están instalando en Honduras anda cerca de $1.300.000. El motor, este motor anda cerca de $1.200.000. Con la instalación puede andar en $1.300.000. ¿Por qué? Por el tema del respaldo. Son motores que se trabajan en biogás, producido por aceite de palma. Hay otra marca, ¿verdad? Bueno, MAN, que mencionan, es muy parecido. Hay Caterpillar, Cummins y otras marcas, pero en sí J-Backers son los motores que se utilizan para este tipo de sustrato, digamos, de producción de biogás. Entonces se evalúa otro biodigestor, otro motogenerador, obviamente para producir más energía eléctrica, y tratar en la medida de lo posible de desconectarnos del ICE, porque ahorita somos cliente AAA. Ahí nos tienen de mucha plata. Bueno, ahorita no le pagamos tanto porque ya el motor algo viene a aportar, ¿verdad? Pero la idea a futuro es ya desconectarnos del ICE y ser completamente independientes. También estamos evaluando, hay un proyecto en el cual yo participé, que fue en la instalación de una planta de grasa sobrepasante. La grasa sobrepasante se utiliza para el ganado, es como un tipo de complemento para mantener una buena producción de leche. Nosotros una de las principales materias primas, que es el ácido graso, la utilizamos con una mezcla con cal hidratada, hacemos el producto. Ese proceso tiene un secador rotativo. Ese secador rotativo tiene un quemador de gas LPG. Entonces estamos evaluando, de hecho, eso es un proyecto muy cercano, sustituir el gas LPG, ¿verdad? Es un cilindro de 1000 galones que hay que estarlo cargando cada 15 días. Entonces la idea es sustituir no usar gas LPG, sino que tirar la tubería para poder alimentar con gas LPG, con biogás, perdón, el quemador, y poder secar el producto, ¿verdad? Que lo que hace básicamente un secador rotativo, con aire caliente secamos el producto y lo llevamos a la humedad que lo requiere el cliente, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ya casi finalizamos para pasar con las preguntas, pero me gustaría que me comentara un poco cómo recomendaría usted el sistema o los equipos, y en qué nichos cree que se puede aplicar eso. O sea, el sistema de biodigestión lo recomendaría, y en qué áreas podría aplicarse. De hecho, en la experiencia que tenemos nosotros, en el tema de generación eléctrica, ¿verdad? En el tema de sustitución de diésel, que es lo que principalmente nosotros hacemos, en el tema de calentadores de agua, bueno, ahí los compañeros lo usan también en el tema de bueno, que usted mencionaba ahorita también. Sí, muy importante, yo lo mencionaba, primeramente, trabajar mucho en la parte de planificación para evitar problemas futuros. Uno de los principales problemas es, en el caso de nosotros, fue la calidad de biogás. Y obviamente eso tiene que ver mucho desde el análisis inicial. Se tiene que tener mucha seriedad y mucha responsabilidad a la hora de analizar el sustrato, porque son diferentes sustratos, se van a comportar diferentes, traen cargas orgánicas diferentes, vienen con temperaturas, o si traen residuos, por ejemplo, que hay que eliminarlos, que hay que quitarlos previamente. Entonces todo eso entra dentro de la parte de planificación. A veces se piensa que no, nada más es de hacer el biodigestor,
Y luego tiene que haber una etapa de planificación muy responsable, involucrar a las personas que se deben, ¿verdad? O sea, las personas que tienen ese conocimiento, que tienen esa experiencia, el profesional o los profesionales que van a estar a cargo, ir a hacer un buen benchmarking, ir a ver, obviamente aquí en Costa Rica hay muy poco, pero en otros países, de hecho, nosotros en Honduras hemos visto biodigestores de biodigestores. Hay 16, como 18 plantas extractoras. Aquí en Costa Rica solo está Copedopal y la de Palmatica, ¿verdad? Entonces, ir a hacer un buen benchmarking, ¿verdad? Para hacer bien la parte de la planificación y la parte de seleccionar el tipo de tecnología que se adecue a la necesidad de la empresa, ¿verdad? De la empresa que quiera incursionar en este tipo. En el tema del motogenerador, que de hecho no hemos conversado mucho, el tema del motogenerador es un equipo muy delicado. Así, ahí tenemos más de $1 millón invertido, ¿verdad? Es un equipo que tiene un mantenimiento bastante caro. El aceite, en este específicamente, cuando se le hace cambio de aceite, son más o menos cada 850, 900 horas. Cada 75 horas se extrae una muestra, se envía a un laboratorio y se le analiza básicamente es el número ácido y el número básico, dependiendo de eso se toma la decisión, pero hemos llegado al punto de que cada 850 o 900 horas hay que estarle cambiando aceite, y solo el cambio de aceite son 5 estañones, cerca de 2 millones y algo de colones, pero es algo, o sea, básico. Es como que usted tenga un carro y no le cambias el aceite, ¿verdad? Tenés que cambiar el aceite, tenés que cambiar el filtro. Fábrica recomienda en este motor cada 2000 horas, hay que estar haciendo un mantenimiento. A los 10.000 horas es un mantenimiento un poquito mayor, de hecho va para las 12.000 horas. A las 20.000 horas y a las 40.000 y a las 60.000 son los mantenimientos más mayores, por decir así, más caros. Entonces sí se recomienda, digamos, la empresa que desee incursionar en este tipo de tecnología, que tome en cuenta todos esos puntos. El motor es un equipo muy delicado y es muy caro el tema de mantenimiento, pero ¿cómo puedes abaratar un poco eso? Entonces, mandando a capacitar personas de la misma empresa, ¿verdad?, que agarren ese conocimiento y nada más lo traes para los mantenimientos grandes, de los 20.000, los 40.000, los 60.000. Los otros mantenimientos que hago, nada más mando a traer los repuestos y hago yo el mantenimiento con mi personal, ¿verdad? ¿Algo más que adicionar? ¿Alguna industria? Si no hago un pequeño comentario. En la asociación de biogás, en la Sobiogás, llegan consultas normalmente por correo y hemos visto, por ejemplo, ideas que andan en la calle de hacer un centro de acopio para una comunidad. Entonces, mediante un biodigestor que colabore en todas las viviendas, poder hacer un sistema interconectado de gas para las cocinas. Han sido ideas que han llegado. Nos ha llegado también de algo relacionado con la microalga. La microalga la usan para producir biodiesel, o para producir combustible. Ajá. Y parte de los residuos, como la parafina y otros elementos orgánicos, no específicamente la parafina, pero que si se pueden dar un tratamiento adicional en un biodigestor. Hay también ideas con distintos tipos con las cabras, con los caballos, o sea, de todo tipo de industria, ¿verdad? Nos han llegado consultas. ¿Alguna más que tengan ahí, que se acuerden? Okay. Ya don Javier tocó algo del financiamiento. ¿Qué han averiguado ustedes del financiamiento? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay ahora con todos estos esfuerzos que hay para la descarbonización del país? No, van saliendo poco a poco. De hecho, el ICE como tal tiene un esfuerzo ahora para motivar la descarbonización, y son tarifas especiales para los industriales, como la TMTB, que es una tarifa especial para altos consumidores. Entonces, normalmente estos altos consumidores tienen calderas de combustibles fósiles, de búnker, de diésel, de GLP. Entonces, con esta tarifa es motivarlos a que pasen a la producción de vapor con energía eléctrica, con tarifas preferenciales. Entonces dejaríamos de consumir búnker, combustibles, con eficiencias muchísimo más altas, que llegan al 99.5% de eficiencia.
Entonces son ideas que andan ahí, que se van desarrollando poco a poco. Bueno, quedamos en el financiamiento. Oí hace poco que habían unos créditos verdes en el Banco Nacional, Promérica tiene una línea también. Hay opciones en el mercado, pero sí conllevan sus estudios anteriores. Sí. En el caso de nosotros, cuando se realizó el proyecto, pues sí, no vimos esos temas en realidad. Si hay, sería bueno para el crecimiento que queremos, ¿verdad? Tal vez, Marco, ya que tenés el micrófono, recalcar un poco cómo es el modelo de negocio, o sea, cómo es la relación entre las empresas, qué sé yo, cómo se reparten la responsabilidad, los costos, cómo los distribuyen, los ingresos. Ok, cuando se creó Sustratos de la Ribera, bueno, la aportación para el proyecto fue 50-50 cada empresa. El modelo de negocio es que por ubicación, vamos a ver, a pesar de que Matadero del Valle y el Arreo quedan cerca relativamente, puede haber 4 kilómetros, físicamente la planta está en el Arreo. Entonces, por cuestiones obvias, el biogás se lo tiene que dejar en el Arreo. Entonces, el modelo de negocio fue que Sustratos de la Ribera comprara los sustratos a los dos mataderos y le vendemos el biogás al Arreo a precio de búnker. O sea, nosotros hacemos una conversión del metro cúbico de biogás al litro de búnker, con la restricción también del metano, y cobramos con ese ingreso. La planta tiene que mantenerse, subsistir, y si hay alguna ganancia a final de periodo, o se reinvierte o se repartirían esas ganancias. Ese es el esquema de negocio. ¿Algo que quieran adicionar o algo que deseen comentar? Si no, pasaríamos a las preguntas. Sí, preguntas. Nos dejamos Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Sandí, soy el presidente de la Asociación Costarricense de Biogás, que han mencionado los expositores. Contarles brevemente, ya que los tengo los grandes, nunca los tengo los tres juntos. Contarles un poquito en un minuto qué estamos haciendo por la gran escala. Estamos trabajando, como mencionaron ahora, una norma INTECO para la instalación de plantas de biogás, que las próximas plantas tengan una norma voluntaria, porque en INTECO se hacen solo normas voluntarias, pero cualquiera que pueda implementar tenga una norma con todos los componentes de seguridad, mantenimiento, operación y cierre de proyecto. Eso estamos haciendo, somos un actor más en la mesa de trabajo, pero estamos participando. Entonces estamos trabajando por el bien de las próximas plantas y ustedes, las ambiciones que ustedes pueden hacer. En este momento tenemos reuniones con viceministros de energía, el viceministro del MAC y el viceministro de salud, para temas de generación de política pública que apoyen temas como exoneración de equipos. Por ejemplo, el proyecto de Sustratos de la Ribera se pudo exonerar después de un año y resto de negociaciones, la parte de la planta de biogás, pero la caldera como tal no se pudo exonerar, porque faltaron ciertos componentes técnicos para hacerlo. Entonces estamos trabajando en lograr, porque lo que el gobierno nos dijo es, podemos generar política pública que apoye e incentive, y uno de ellos va a ser la exoneración. Entonces, cuando ustedes compren equipos próximamente, en unos 2 años, ojalá o menos, ustedes puedan lograr exonerar esas compras al traerlas del país. Eso estamos haciéndolo ya desde la mesa, ya tenemos un mes, tenemos diálogos. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos haciendo reglamentos, exoneraciones, estamos planteando ciertas cosas que les van a beneficiar a ustedes. Con lo que he planteado en menos de un minuto es, ¿qué le falta a la asociación para que personas o empresas como ustedes se vengan y apoyen la causa? Porque es muy difícil trabajar con muy pocos recursos, y las cuotas no es un tema financiero, pero ¿qué le falta a la asociación? Estoy pidiendo ¿qué nos falta para que ustedes nos vean como un aliado a ustedes? ¿Por qué? Porque viene cervecerías, tiene un reactor anaeróbico, Sardimar tiene otro reactor, y así otros entes que tienen sus sistemas o están en pruebas y pilotos interesantísimos. Y entonces es también cómo atraer también a ellos. Bueno, se me olvidó contar algo importante, algo que ustedes necesitan mucho. Queremos hacer un laboratorio para que ustedes no tengan que andarse haciendo ensayos afuera.
Entonces, cualquier necesidad de análisis químicos los puede tener en un solo sitio. O por lo menos, si hay varios sitios en Costa Rica, que todos estén homologados. Por lo menos para permitir la libre competencia. Pero entonces, como asociación, estamos tratando de hacer todos esos esfuerzos, aunque todavía no estén asociados, pero queremos ser lo suficientemente atrayentes para ustedes. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos para que ustedes nos vean a nosotros como un aliado? Gracias. Bueno, Adrián, creo que usted lo dijo. Ya, si nos vamos unos años atrás, yo no conocía a nadie que me dijera lo que usted acaba de decir. Ya usted lo dijo y creo que sería importante un acercamiento, porque equipos ocupamos siempre, análisis ocupamos siempre, entonces sería bueno un acercamiento y una ayuda, porque hay unos tipos de análisis que ni siquiera acá los hacen. Digamos, en el caso mío yo los mando a Alemania, y sería bueno ese acercamiento y sería una gran ayuda para nosotros que ya estamos y los que vienen atrás. Es mi parecer. Conocer más de la asociación, porque yo creo, lo conozco por Rolando, que desistió de la asociación hace varios años porque no presentaba ninguna ventaja estar ahí. Entonces yo creo que es cuestión de ir creando oportunidades. Me gusta lo que dijiste ahora, estamos pensando en otro biohistoria, en otro motor de generación que el ICE nos va a poner a funcionar a la par, parte del comercial, pero yo creo que es más que todo ayudarnos. O sea, nosotros necesitamos una serie de insumos, de servicios. El tema del laboratorio es crucial, pero pensar en tener 3 laboratorios de análisis de aceites, metales de desgaste en aceites, no es rentable, no es viable. Y así sucesivamente. Bueno, de nuestra parte, Adrián, ya tengo rato de conocerlo ahí, conozco algo de la asociación y me ha propuesto varias veces que me asocie. A veces por tema de tiempo, en el caso mío yo tengo a cargo la planta extractora, entonces eso me demanda demasiado tiempo. De hecho estuve participando en lo de la norma Inteco que se está haciendo ahorita, fui una vez, otras veces me conecté vía internet, por vía remoto, ¿verdad? Y al final tuve que abandonar eso porque el tema del biogestor es una parte de la que tengo a cargo. Entonces la planta extractora, que es como lo que más me demanda tiempo, ahí trabajamos 24/7, cerca de 25 personas por turno, ¿verdad? Entonces eso me demanda mucho tiempo. Tal vez por eso es que también no nos hemos puesto. No, claro que sí, digamos, eso es cuestión de tal vez sentarnos y analizar, revisarlo y ver qué nos conviene, porque en el caso, bueno, yo soy el encargado del biogestor, entonces muy probable que Coperopal va a decir, bueno, Ronulfo, usted es el que tiene que ir a representar dentro de su biogás, ¿verdad? O tal vez asigne a otra persona, pero yo casi que siento que es a mí que me van a asignar, entonces a veces está uno muy recargado y yo no quisiera hacer muchas cosas y al final no hace nada, pero sí es cuestión de conversarlo y yo creo que sí podríamos haber una apertura, ver en cómo nos podemos beneficiar, ¿verdad? Tanto sacar algún tipo de provecho, tanto de ustedes, la planta de nosotros, cuando guste, ustedes saben que son bienvenidos también y ahí los vamos a recibir y ver de qué manera podemos aportar. Yo creo que sí puede haber una apertura a muy corto plazo, digamos, para podernos asociar y ver qué provecho se puede sacar en ambas partes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Willy Carvajal. Tal vez a don Ronulfo, usted mencionaba que en Honduras existe una gran cantidad de biodigestores. ¿Qué tiene Honduras que no tengamos nosotros? Palma. Tema de Palma, ellos sí tienen cerca de 10, es que ahorita no voy a hablar, entre 16 y 18 plantaciones, plantas extractoras de aceite, por decir así. Nosotros aquí somos Coperopal, bueno, por allá al sur también está Palmatec, es una plantita pequeñita, y luego está Palmatica, que tiene 3 plantas extractoras en Coto, en Parrita y en Quepos, tienen 3, digamos, somos 4 plantas extractoras. Coperopal es la única que ha incursionado en el tema de biodigestores.
Palmatica por el momento no, pero usted va a Honduras, en casi todas las plantas están incursionando en el tema de biodigestores, principalmente porque lo ven como una alternativa para tratar el agua residual, ¿verdad? Es un tema ambiental, pero también para generar ahorro en tema de energía y en el tema de diésel, ¿verdad? Pero a nivel de política pública, ¿existe algún incentivo por parte del gobierno hondureño, algo que no estemos haciendo aquí en Costa Rica, o no hay ninguna diferencia? Ahorita menciona lo que sí existe, lo que menciona Amador, de hacer ese control energía diversificada que mencionaba, ¿verdad? Para poder hacer ese cruce, distribución asistida, perdón. En Honduras sí se da eso actualmente, para poder, digamos, prácticamente pagar cero o en su momento hasta poder generar un cierto ingreso por tema de generación eléctrica. Actualmente en Costa Rica, bueno, se está incursionando en eso, ¿verdad? Pero todavía no se ha llegado a un punto de que diga que el sobrante que yo tengo, ¿verdad?, de energía, se lo voy a ingresar a la red y obviamente voy a recibir una retribución, ¿verdad? Porque todo eso me va a permitir justificar financieramente realizar un biodigestor, ¿verdad? Tal vez para extender un poquitico ahí, o sea, el programa de generación distribuida ya se debe implementar en el país. El ICE ya tiene los requerimientos, el procedimiento para aplicar. CNFL también hay que extenderlo a todas las demás cooperativas, como serían Copesantos, JASEC, todas estas deberían de aplicarlo. Hay un plan nacional de descarbonización con ciertas metas para el 2030. Hay dos ejes principales, el 4 y el 6. En esos ejes hay ciertas exoneraciones, ¿verdad?, para productos altamente eficientes o productos que sean basados en energías renovables, o sea, que puedan promover el uso de energías renovables. Entonces hay ciertas exoneraciones para ese tipo de equipos. Eso es el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional, como con los carros eléctricos, por ejemplo, ¿verdad?, que hasta $30,000 pagan cierta cantidad de impuestos, que no pagan el marchamo 5 años, que electrolineras gratuitas por el momento. O sea, son pequeñas cositas que van sumando. En la parte de biogás, lo que hemos encontrado es esto: equipos eficientes, equipos para uso agrícola también están exonerados, que aplicarían, plantas de tratamiento también, anaeróbicas también aplican para la exoneración. Entonces, por ahí es lo que ha avanzado el país en términos de incentivar el uso del biogás. ¿Preguntas? Buenas. Bueno, voy a apalancarme un poco con el comentario, los varios comentarios que han hecho. Respecto a lo que Costa Rica, pues, desde mi punto de vista, lo que tenemos, pues, la diferencia, Centroamérica es un mercado energético completamente diferente, ¿verdad?, que se maneja completamente diferente. Yo creo que solo aquí en el mundo, o sea, solo en Costa Rica, como en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces esas particularidades requieren de que seamos innovadores a la hora de hacer algo, porque somos los únicos que estamos en esto, ¿verdad? Eso diferencia a los países centroamericanos que están con otro contexto, ¿verdad? Entonces les permiten tener contratos muy buenos en estas plantas de biogás. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, como productores de biogás de grandes cantidades, ¿verdad?, en un contexto donde en ese mercado, ¿verdad?, ¿dónde es el espacio realmente que el biogás requiere en el balance energético de nuestro país, ¿verdad? O sea, vemos que las restricciones para la producción de energía eléctrica son altas, ¿verdad?, y con tarifas que normalmente no son tan competitivas. Tenemos otras opciones, ¿verdad? Al final de cuentas es una conversión energética. El biogás es un producto que tiene energía, podemos transformarla a otras cosas, podemos quemarla, pero también podemos usarla para hacer transmisiones mecánicas, ¿verdad? Lo que quiero llegar aquí es, ¿qué han pensado ustedes respecto al transporte que se ha manejado con gas natural renovable o biogás? Muchísimos países el transporte público funciona con gas natural, y en este caso el metano es gas natural renovable, ¿verdad? ¿Han explorado o han pensado en algún momento esto de realmente utilizar sus vehículos con gas natural renovable y biometano? En el caso nuestro implicaría mayor producción de biogás, y en este momento la producción de biogás que tenemos la ocupamos para producir la electricidad. Tendríamos que entrar en
un programa de crecimiento, de poner otro biodigestor. Si tuviéramos más producción de biogás, la caldera la alimentaríamos con biogás, por ejemplo. Entonces es un tema de costo-beneficio. En este momento no está pensado ni hay una alternativa porque implica una inversión pues bastante alta, como hemos visto. Yo no les he dicho el número, pero montar el biodigestor y el motor de generación en porcina americana costó casi unos $2 millones. Bueno, creo, don Javier dijo bastante. Estamos por usar nuestro propio biogás. En el caso de nosotros, como les digo, solo el digestor actual podríamos suplir el 70% de la necesidad de la caldera. Si lográramos eso, podríamos ampliar. Ya ampliando, sería un modelo de negocio porque también hay que adquirir la tecnología para purificar el metano como tal. El metano así al 65%, bueno, así como está concentrado hay que purificarlo para llegarlo a un 98% de metano. Entonces ese equipo había que adquirirlo. Entonces creo que estamos en la etapa de cumplir lo nuestro y luego ver qué más podríamos hacer, pero particularmente sí creo en biogás mucho. Bueno, en el caso de Copeagropal, nosotros hemos analizado si tenemos bastante potencial y obviamente hay que ser visionarios y ser ambiciosos, ¿verdad? Eso es un reto muy bonito, ¿verdad? Llegar hasta ese nivel, pero a nivel de Copeagropal lo que se está pensando más es tratar de la manera posible de desconectarse del ICE, desconectarse de esos 85 millones mensuales que se pagan, ¿verdad?, al ICE, que es mucho dinero, y los cerca de 20, 22 millones de colones en diésel. Si sumamos eso, son cerca de más de 80 millones, perdón, más de 100 millones de colones. O sea, yo creo que a nivel de Copeagropal ese es como el reto principal, digamos. Yo sé que puede haber algo de eso que mencionas, ¿verdad?, pero ahorita la meta que tenemos principalmente es ser independientes del ICE y obviamente con una energía muy estable, porque como lo mencionaba anteriormente, la energía generada por biogás es energía muy estable, o sea que no nos da problema. Imagínense usted, si nosotros nos hacemos análisis de paros de las plantas, una de las principales es cortes de energía, y con el efecto de Navarro, a veces allá la energía llega, hay muchas distorsiones por la distancia, la lejanía y todo eso, ¿verdad? Y la mayoría, o por la misma palma, a veces una hoja, aunque en el ICE es importante, pero a veces cae una hoja y ya eso nos distorsiona la calidad de energía. Entonces, actualmente sí, Copeagropal está pensando, pero más en independencia. Y yo creo que desde ese punto es que se tiene que vender más el proyecto, más por ser independiente, ¿verdad?, en tema de energía y en el tema del diésel, ¿verdad? Tal vez para recalcar un poco sobre lo que comentan, el ICE tiene una matriz 98% renovable, ¿verdad? O sea, solo un 2% de la energía producida se utiliza fue generada con combustibles fósiles. El ICE pretende tener la matriz 100%, ¿verdad?, renovable. Para eso hay varios esfuerzos, ¿verdad?, como es la producción de energía con biogás. Sí tenemos que recalcar que para que el ICE llegue a esos niveles, porque es un caso específico a nivel mundial, ¿verdad?, solo Noruega, solo en Sudamérica hay otro país, tienen Islandia también, tienen una matriz tan limpia. Para que se hagan una idea, el búnker por litro son 3.11 o 3.10 toneladas de CO2 equivalente por litro de búnker. En cambio, la energía eléctrica requerida para producir esta capacidad energética que tiene el litro anda en el rango de 0.03. O sea, es ínfimo la producción de emisiones o de CO2 equivalente emitido al ambiente. Entonces, ¿qué hace el ICE? Buscar otros usos para esta energía. Parte de eso es lo que le comentaba de las calderas, ¿verdad?, calderas eléctricas. Adicionalmente, la problemática a nivel nacional, por ejemplo, con la piña. Entonces, con la piña hemos definido que hay un gran potencial de generación de biogás con el rastrojo, eliminar la mosca paletera, eliminar la contaminación de mantos acuíferos,
subir la productividad por hectárea de la producción de piña. Todo eso está en el tapete, se está haciendo. Hemos encontrado que la tecnología, por ejemplo los tractores, los New Holland que usan biogás, todavía no están muy desarrollados, todavía están en periodo de prueba. Por ejemplo, el tractor eléctrico de Fendt, el E10, el E100, también tiene ciertas limitantes en cuestiones de potencia y densidad energética que pueden tener las baterías, entonces nos resta la autonomía. Son trabas que han salido, pero sí están en el tapete y hay muchas ideas para poder llegar a esta meta de descarbonización. Muchas gracias. Creo que estamos con una última pregunta. Bueno, buenas tardes, Bernardo Murillo, estudiante de Ingeniería Ambiental, UTN. Bueno, como decía antes el muchacho acá, sacando provecho de tres pioneros en la parte de lo que es biogás, enfocándose en la parte educativa. Tanto ustedes, bueno, desde mi punto de vista, muy agradecido por las amplias respuestas que han dado de las preguntas y me ha generado muchas ganas de seguir aprendiendo. Pronto una práctica profesional, ¿estarían dispuestos ustedes a abrir las puertas a estudiantes en esta área? Más que todo enfocándose en la biogás para así adquirir un mayor conocimiento y salir a las calles con mejores herramientas. Entonces, para los que están ahí, vamos. No, sí, claro que sí, o sea, cualquier, en este caso una práctica profesional, yo lo veo, yo fui estudiante, es una ayuda mutua, igual el estudiante aprende y nosotros aprendemos del estudiante. En nuestro caso yo creo que sí se podría dar. Nosotros actualmente tenemos un pasante de la ERT que está sentado por ahí y no le voy a pedir que se ponga de pie para no chillarlo, pero y el ingreso a las granjas porcinas hoy día es un tema complicado. La bioseguridad se ha vuelto lo más importante. Hay una amenaza mundial de peste porcina africana que está rodeando América. No ha ingresado oficialmente a las porcinas, aunque se supone que ya está en el continente a nivel de embutidos, de viajeros. Entonces es un tema delicado. Abrir las puertas de una chanchera de traspatio donde hay 10 o 15 cerdos es muy diferente de abrir las puertas de una porcina industrial con 15, 30 mil cerdos. Pero sí, todo es posible en la viña del Señor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, la verdad, por los comentarios. Y obviamente, Coparopal, acá recibimos practicantes en el área de procesos, ingenieros químicos también de vez en cuando, industriales y obviamente ambientales también. De hecho, ahí estuvo una muchacha del TEC también haciendo una pasantía para el tema del biodigestor. De mi parte y de la empresa también habría esa apertura para que vaya algún estudiante a hacer la pasantía. Sí, gracias, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a los panelistas por estar en estas iniciativas que nos van a cuidar el ambiente para todos nosotros y quienes vengan después. La idea es preguntarles cuál es la expectativa de vida útil de estos biodigestores, de estos sistemas que ustedes han implementado y cuál es la retribución que ustedes tienen proyectado en el tiempo, de cuánto tiempo van a tardar en pagarse las inversiones que han hecho. De acuerdo a los flujos proyectados nuestros, el proyecto se pagaba en 5 años y el tiempo de vida, hay dos versiones. En el estudio de prefactibilidad se pensó a 15 años, en términos prácticos pensamos que son 10 años. Bueno, en el caso de nosotros, no es mi parte esa, pero sí estaba proyectado para 5 años y por lo que les comenté de un poco tropicalizar el proyecto, creo que se haría 10 años. Bueno, en el caso de nosotros, el tema de la vida útil, la parte de obra civil, y según el colegio, ahí anda de cerca de los 50 años, digamos, obras civiles. El tema de la carpa, que lo vieron ahí en la foto, esa carpa, por experiencia, digamos, la primera no me duró ni 3 años, 4 años más o menos, pero esa sí se espera que más o menos cada 10
16, 15, 16 años hay que estar cambiando, todos los años hay que estar haciendo de vez en cuando se le hace un huequito ahí, entonces tenemos la máquina, una extrusora especial, que lo que hace es como poner un parche a un neumático, ¿verdad? Y ya ahí queda trabajando más bien. Obviamente un huequito tal vez 1 o 2 al año, muy poco pasa, pero sí anda entre los 15 años, digamos, el tema de la carga. Nada más para comentarle un poco sobre la parte del uso energético. Los motores vienen para 60.000 horas y la expectativa es que un motor opere 7.800 horas al año. Eso nos da una vida útil de aproximadamente 10, 9 años, con la opción de que le podemos hacer un overhaul al motor. Entonces el equipo de generación puede triplicar su vida útil. Y para que se hagan una idea, cuando hablamos de un proyecto integral con el biodigestor y el equipo de aprovechamiento, es como mitad y mitad. Si costó $1 millón, $500.000 fue el biodigestor y $500.000 el sistema de aprovechamiento. Muy similar. Estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a hacerle entrega del certificado de reconocimiento a los señores restantes del panel. Aquí don Andrés me ayuda a entregar el ingeniero Rodolfo Prendas Campos. Ingeniero Marco Sánchez Mora. Ingeniero Javier Vargas León.